Bienvenidos, queridos amigos, a Nuevas Voces en Agricultura. ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo programa aquí en la 92.1 en un día muy helado y lluvioso en la región metropolitana y en otras zonas del país. Cae nieve desde la precordillera, en sectores precordilleranos hacia arriba. Un temporal que fue anunciado, ha habido cortes de luces en algunas zonas, así que por supuesto estamos siguiendo el minuto a minuto de cómo avanza este temporal, que como comentábamos ayer, ya no hay lluvia con temperaturas más agradables. Hoy día llueve con frío y hace mucho frío aquí en la región metropolitana. Vamos a conversar en este día jueves, como es habitual, con el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá, coautor del libro del proyecto La Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián, conductor además del podcast del programa acá, Historia, Libros y Banderas. Vamos a conversar del escenario presidencial. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estamos? Muy bien, pues muchas gracias, Tomás, un gusto estar acá, que en un momento en que las campañas ya entraron en tierra derecha, en la primera tierra derecha. Tuvimos la semana pasada, Alejandro, les contaba, queridos amigos, que estaba en un seminario participando en un congreso en París y por lo tanto no estuvo el jueves pasado con nosotros. Tuvimos a Pedro Cateriano, con quien tuvimos una interesante conversación sobre muy buena. Mario Vargas Llosa. Estuvo muy interesante esa conversación y efectivamente, como dice Alejandro, las campañas presidenciales entran en tierra derecha en ambos lados del espectro político. En el oficialismo se empiezan a acercar las primarias, quedan un poquito más de 2 semanas, parte la franja presidencial, y en la oposición empieza a haber movimientos, al menos desde el punto de vista de las encuestas, desde el punto de vista de los apoyos. Está interesante la carrera presidencial. Partamos por la izquierda, profesor San Francisco, dado que se nos viene la primaria. La última encuesta CADEM, y en general las encuestas, dan cuenta de que la candidata presidencial que apostaba o que pintaba para ser la más competitiva, que era Carolina Toá, ha ido perdiendo energía y ha ido siendo empatada, en algunos casos sobrepasada, por la candidata del Partido Comunista, Janet Jara. ¿Cuál es tu impresión general, primero, de lo que pueda pasar en esa primaria, desde el punto de vista de la participación, de su significación política, pero también de los candidatos y sus probabilidades? Primero, Tomás, yo creo que las encuestas hay que mirarlas con cierta distancia, tienen valor, yo creo que son un instrumento a utilizar, muestran una realidad cuando son consistentes en el tiempo y cuando hay varias encuestas que muestran más o menos lo mismo. Y en la izquierda lo que se nota es que después de un despegue inicial, la candidata Carolina Toá está bastante estacionada, sino a la baja. Y caso contrario ocurre con Janet Jara, que va avanzando, que es bastante sistemática en su trabajo, que logra diferenciarse del gobierno en aquellas cosas que estima, y eso le da un mejor resultado en esa encuesta CADEM y en algún otro lado. Lo que sí yo vería, que no estoy convencido que sea la mejor forma de preguntar en un abanico de 8 o 10 candidatos. Ahí la clave está, mire, estos son los 4 candidatos de la izquierda. ¿Va a ir a votar a las primarias? Sí, no. Y entre los que dicen que sí, ¿quién iría a votar por cuál de los 4 candidatos? Y eso nos daría una mayor claridad. Obviamente eso hay que castigarlo, porque mucha gente dice que sí, no va a ir, y otra no dice nada o no ha encuestado y sí va a ir. Pero tiende a ser más real. De lo contrario nos quedamos con una imagen que es del espectro global de la ciudadanía y que no es el que va a participar en esas primarias. Una de las últimas encuestas que apareció ayer es la de Estudio Público, asociada a José La Beca, más es panelista acá en algunos programas, ha estado, digamos, invitado en Agricultura varias veces. Y la encuesta Estudio Público muestra escenarios distintos, plantea 3 escenarios de primera vuelta, vale decir, con Janet Jara participando como candidato al oficialismo, con Winter participando como candidato al oficialismo, o con Toá participando de primarias del oficialismo. En todos esos escenarios, el primer lugar de las votaciones la tendría el candidato al oficialismo, con 30 puntos Toá, con 30 puntos Winter, con 33 puntos Janet Jara, y el segundo lugar en todos esos escenarios los tendría José Antonio Kast, con 25 puntos o con 24 puntos, quien ya habría superado en esta encuesta a Belén Matei, cuestión que en la última encuesta era distinta. ¿Cuánto tendría Matei ahí? Matei tendría 21 puntos en casi todos los escenarios, 3 puntos menos que José Antonio Kast. Pero preguntan, y por eso lo menciono, preguntan por las elecciones primarias oficialistas, solo con los 4 candidatos. Carolina Toá obtendría un 30,2%.
Janet Jara un 29,8%. Empate. Gonzalo Vinter un 21,5% y Jaime Mulet apenas un 2%, no sabe, no responde un 15%. Es decir, podríamos decir que al menos está más o menos claro que Toá y Jara están empatados. Te pregunto primero, ¿qué explica la poca competitividad del candidato de gobierno, estrictamente de gobierno, son todos candidatos de gobierno, pero de la entraña del Frente Amplio que es Gonzalo Vinter? ¿Por qué tan abajo? Y aquí le asignas el crecimiento de Janet Jara, que ha sido bastante importante. Yo creo que lo de Gonzalo Vinter se explica por dos razones. Una es precisamente porque es el candidato más cercano al gobierno. Hay una decepción hacia el gobierno. Yo tengo la impresión que los más partidarios de Boric, algunos han huido, y los que quedan en la izquierda, en el frente izquierdo, son los del Partido Comunista, por una parte, y los de la exconcertación, que dice, mira, preferimos una exconcertación a la derecha, pero también al experimento que se ha desarrollado en estos 4 años. Yo creo que esa es la primera explicación y creo que tiene bastante sentido. Lo segundo es por el propio candidato Vinter. Yo creo que Vinter refleja muy bien lo que es el Frente Amplio, pero no es una figura nacional. Yo aquí tengo una cosa que es ambigua respecto a Vinter. Yo creo que es un tipo preparado, pero le gusta jugar a ser un meme de sí mismo, y eso al final le termina complicando en personas que no tienen posición tomada, porque ¿qué razón van a tener para sumarse a ese liderazgo que claramente parece poco estadista o de poca preparación para asumir las tareas? Y en eso le afecta, por ejemplo, ser el más parecido al presidente Gabriel Boric. Alejandro, en las primarias, ¿qué opinión te merecieron las declaraciones que dio Oscar Landerreche, que generaron tanta polémica, siendo entrevistado en Infinita por Connie Stipicis y Juan Manuel Astorga, a propósito de si es que efectivamente el gobierno del presidente Boric o el mismo presidente Boric habían tenido un aprendizaje durante su gobierno o si simplemente había cambio de postura? Oscar Landerreche dijo, mira, yo creo que hay que distinguir, y los electores deberíamos tener la inteligencia de aprender también a distinguir las personas que por 17 años dicen una cosa y en los últimos 2 años dicen algo distinto. Y dice, a mí me gustaría ver al Frente Amplio en la oposición, con un gobierno de derecha, a ver si no convierten este país en un maldito infierno, si no tratan de derribar al gobierno quemando iglesias. Generó mucha polémica, incluso yo te diría, hasta le inyectó energía a la primaria de la izquierda, porque nadie estaba hablando de la primaria de la izquierda hasta que habló Oscar Landerreche. Esa semana se había sumado al equipo de Carolina Toá. ¿Qué te parece la declaración de una persona que es de centro izquierda, pero que parece ser muy crítica de sus compañeros de primaria, digamos? Lo que pasa es lo que él está haciendo, primero yo creo que él cree lo que dice, pero además es el discurso más funcional a un socialismo democrático dentro de la izquierda. Lo más complicado para él y para el grupo gobernante es que claramente él no cree en la renovación de esa izquierda, ni del Partido Comunista ni del Frente Amplio. No cree que haya habido un aprendizaje en el gobierno, sino que un cambio de postura que podríamos decir es meramente adaptativo o funcional. Claro. Si es así, lo más complejo es ver cuál va a ser su postura si es que llegara a ganar, por ejemplo, Janet Jara, que es una situación muy, muy complicada. Alejandro, sobre Jara, crece, genera energía, parece ser una candidata que recuerda a Bachelet, que cae bien, que contrasta con la seriedad o con la menor simpatía, digamos, de la candidata Toá, pero es una candidata comunista. ¿Tiene un techo su candidatura? ¿Puede ganar la primaria? No sé si alguna vez escuchaste en el libro, se lo escuché yo por primera vez a Pepe Audo, esta idea de que el ganador de la primaria iba a depender de cuánta gente participaba en la primaria. Entonces él decía, oye, si participa poca gente, hay más posibilidades para Jara o para Vinter; si participa mucha gente, hay más posibilidades para Toá. ¿Qué irá a pasar? Quedan 2 semanas y media de campaña, partieron la franja, quedan 2 semanas de campaña, no 2 semanas y media, la campaña se acaba el jueves de esa semana. O sea, está bastante encima la primaria de la izquierda y vemos que hay un empate, si se quiere, al menos desde el punto de la intención de voto. Si tú comparas esta elección con la del 2021 y luego hace una proporción del cuerpo electoral, debieran votar como 3 millones de personas en la primaria o más. No hay ambiente para eso. La elección de 2021 entre Jadwe y Boric fue mucho más intensa, entretenida, emotiva, contrastante. Los debates eran seguidos por la población de izquierda, la población de derecha y los interesados en estos temas, de manera tal que yo creo que hoy día el ambiente es más malo para la
para las primarias. Esa sería una primera consideración. Lo segundo, en esa pregunta, ¿tiene techo Jara? Todos los candidatos tienen techo, pero los candidatos son comparables con las elecciones reales y por ende no podemos hacer, podemos suponer, pero no podemos hacer el escenario alternativo. ¿Cuáles son los escenarios alternativos? Por ejemplo, que a lo mejor en segunda vuelta Sichel le hubiera ganado a Boric. Sí, yo puedo decir, puedo sostenerlo, puedo no moverme de ahí, pero lo que sí sabemos es que Sichel no pasó a segunda vuelta, entonces ¿cómo le va a ganar a Boric en segunda vuelta? Y eso pasa en todas las elecciones. Bueno, ¿qué pasa con Jara? Jara tiene dos gracias para las primarias. Una es la primera que tú referiste, el estilo, llamémosle estilo Bachelet. Lo tiene. Ojo que Jara es preparada. Jara fue presidenta de la FEUSACH, Jara fue también subsecretaria en el gobierno de la Nueva Mayoría. Yo le leí un artículo en un libro sobre el Partido Comunista en la Nueva Mayoría, un buen artículo, podríamos decir que ideologizado, pero un artículo adecuado, y fue ministra en el actual gobierno con algunos logros. De manera que ella es relativamente potente. Y lo segundo es que el Partido Comunista orgánicamente yo creo que es más que hoy día que el Frente Amplio, y ciertamente es más que el PPD y el socialismo democrático. Eso es un activo en la primaria. Lo que pasa es que la elección nacional puede jugarse la baza siempre presente del anticomunismo. Y sería primera vez con un candidato comunista fuerte. Fue candidato Elías Laferte en otra oportunidad y todo eso. Pero esto sería una gran novedad, habría que verlo. Pero mira, yo he conocido personas que me han dicho que jamás votarían por Kast, por ejemplo. Una persona me dijo, jamás votaría por Lavín. Y le dije, ya, y si la segunda vuelta es Lavín-Jaude, tú que jamás votarías por Lavín, ¿te parece bien? No, es que ahí votaría por Lavín. Bueno, es que el jamás no es jamás, entonces. Acá pasa lo mismo. O sea, esa gente que dice, no, yo no votaría jamás por Kast. Si pasa Kast en segunda vuelta con Janet Jara, un grupo de los que dijo que no votaría por Kast va a votar por Kast. En la izquierda va a pasar lo mismo, jamás votaría por un comunista. Pero ante el escenario, por ejemplo, de tener al frente a Kast, dirían, mira, los comunistas ya gobernaron, si no son tan malos. Entonces la situación se empieza a ajustar. Ahora, ¿dónde está el límite? Hoy día, las encuestas le dan más posibilidades en ese escenario a José Antonio Kast que a Janet Jara. Vamos a hacer la pausa comercial porque a la vuelta vamos a conversar sobre el escenario en la oposición. Hubo novedades también en las últimas encuestas, prácticamente todas muestran un crecimiento importante del candidato José Antonio Kast, una candidatura de Belén Matei a la baja. Fue entrevistado el profesor San Francisco hace algunos días por la segunda a propósito de este tema. Así que a la vuelta de la pausa aquí en Nuevas Voces vamos a conversar sobre cómo va la carrera presidencial en la oposición, que es además el sector político donde hasta el minuto existen mayores posibilidades de que dentro de sus candidatos se encuentra el próximo presidente de Chile. Vamos a una breve pausa comercial y retomamos esta conversación aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces de la Agricultura. Saludamos a quienes se van sumando a nuestra sintonía. Los invitamos a ponerle me gusta los que están en Agricultura TV, en el canal de YouTube de Radio Agricultura. Póngale like, así llegamos cada vez a más personas. Y a los que nos están escuchando en el auto, en la casa, los que están encerrados, bien calentitos, mirando la lluvia por la ventana, los que van en el auto pegados los tacos que siempre se arman, los que van a buscar a los niños al colegio, al jardín, los que están en distintas partes y nos están escuchando por la radio. Usted puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, @Voces por Chile, Voces por Chile, en Twitter, en Instagram, en TikTok, donde vamos subiendo el mejor contenido del programa Nuevas Voces. Además puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, @Voces por Chile. Voces por Chile, el canal de YouTube. Tenemos varios programas, porque yo sé que a varios el programa se les hace corto, nos piden que dure 2 horas, que vayamos aumentando, y por eso tenemos una parrilla programática en el canal de YouTube de Voces por Chile, en programas que conduce Vicente Martínez, Paz Charpentier, Agustín Quera, en programas que conduce el mismo profesor José Ignacio Palma. Ayer comenzó un programa Jóvenes de la región de Ñuble y Biobío, donde está Nicolás Clofé, Rafaela Rivera, Ignacio Medina, el presidente de la Juventud Republicana en Ñuble, y distintos programas que tenemos personas de distintas sectores de la derecha de la oposición promoviendo las ideas de un Chile libre, de un Chile grande y por supuesto nuevas voces, gente joven comprometida con el futuro del país, que ahí encuentren espacio para transmitir sus ideas, por supuesto, y para aportar un granito de arena para el futuro de Chile. Así que Voces por Chile, los que se quieran inscribir, muy invitados.
Vamos a saludar a los que nos escriben también por el chat en directo, a Sergio Montero, a Pablo Marambio, que nos escribe desde Viña del Mar, ahí a Fotografía, Alfredo Vitar, saludos para él, para Jim Arnold, saludos para Tururú, para Eliana Hernández, para Miguel Hernández también, saludos para Rodrigo Codocedo, para César Vega, que nos escribe también desde Viña del Mar, saludos a la quinta región, a Andrea Faúndez, que nos manda muchos cariños, saludos también a José Luis González Bustos, que le manda saludos al profesor San Francisco también, a César Ballesteros, a Héctor Díaz, que nos escribe, Juan Zapata, Alto Cafetería, Eduardo Montenegro, que nos escribe desde Rancagua. Voy a estar en Rancagua el sábado, me toca partir mañana viernes a la última despedida soltero, antes del matrimonio. ¿Va a ser en Rancagua mismo? En Rancagua. Así es, en Rancagua mismo. Así que vamos a estar ahí con un grupo de amigos. Subiremos algunas fotos a redes sociales ahí de Rancagua, que imagino que va a estar lloviendo, pero va a estar muy verde la región de O'Higgins. Saludos para Mónica Cáceres, para Héctor Bruno Ramos Pardo, para Luis Pérez, Janet Valdebenito, para Gabriela, para Iris Bustos, que nos escribe también. Saludos para Elson Cubillos, en donde nos dice que ya pasó la lluvia. Para Karen Valderrama, que está almorzando y nos ve. Para Silvia Yancamil, para Elson Cubillos, que nos escribe desde Bichuquén. Saludos también para Fernando Quinteros, que dice saludos al profe San Francisco, de un integrante del grupo de historia y el tercer tiempo. Saludos para él. Saludos para Fernando Quinteros. Ah, sí. Saludos para Pato Valdebenito. Saludos para tantas personas que nos escriben, Javier Moroni. Vamos a saludar a los que hacen posible el programa y retomamos el análisis de lo que está pasando en la oposición. Grupo Educar está construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Hoy día, en el último bloque, vamos a estar conversando a propósito de Grupo Educar con Marcela Rodríguez, la jefa de prevención de Corporación Esperanza, sobre el rol de la familia en la prevención del consumo de drogas y alcohol en jóvenes. Así que muy atentos a esa conversación. Si estás pensando en arreglar tu casa para este invierno, en Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Simula y solicita en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en salud. Y en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 22-4961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Profesor San Francisco, ¿hay sorpaso o no en la derecha? La última encuesta CADEM pone a José Antonio Kast un punto por sobre Evelyn Matei por primera vez en casi 2 años. La encuesta de la Universidad Diego Portales, que salió hoy día de la mañana, muestra un empate entre José Antonio Kast y Evelyn Matei. Sube 4 puntos José Antonio Kast, Matei se mantiene estancada. La encuesta Estudio Público muestra que José Antonio Kast supera a Evelyn Matei. La encuesta Criteria muestra que Matei baja 2 puntos y Kast sube 4, quedando en vez de a 10 puntos de distancia a solo 4. O sea, algunas muestran empate, otras a Kast arriba, otro a Matei levemente encima. Podríamos resumir que hay una suerte de empate o que José Antonio Kast pilla a Evelyn Matei, cuya candidatura, desde el punto de vista de las encuestas al menos, se ve estancada. ¿Cuál es el análisis que haces tú de la situación de los candidatos de la derecha, sumando a Johannes Kaiser, que sigue en 8, 7, 6 puntos en las distintas encuestas? Veamos qué es lo esencial y qué es lo accesorio. Primero, lo esencial es que las elecciones se ganan el día de las elecciones, no se ganan antes, de manera que tal que tú puedes estar 1 año arriba de la encuesta, o 2 años, o 3 años, o 5 años, pero el día de las elecciones, ahí se cuentan los votos. Y yo recuerdo por ahí por el 2001, 2002, 2003, que fue una charla que organizaba Libertad y Desarrollo en esa oportunidad. Y la tesis era, si la elección es este domingo, Joaquín Lavín es el próximo presidente de Chile. Sí, pero no era el domingo. Claro, 3 años más, 4 años más. Entonces, eso es muy relevante tenerlo claro porque esto se mueve y se mueve en distintas direcciones. Segundo, yo llamaría que el tema es un empate. O sea, hoy día Matei tiene las mismas posibilidades que Kast de pasar a segunda vuelta y de ganar la elección presidencial. ¿Dónde está la diferencia o dónde está el problema? Es que hace 3 meses o hace 5 meses o hace 1 mes incluso, era claro que Matei estaba muy por sobre José Antonio Kast. Y segundo, que era claro que Matei era la única que con certeza ganaba la segunda vuelta. Lo que pasa hoy es que están empatados
y que los dos pueden ganar la segunda vuelta. Entonces se acaba esa especie de profecía autocumplida de la única vencedora en esa circunstancia. Y eso le termina afectando. Y lo tercero, que yo no sé si esto es así, pero tiene algo de lo que experimentó en la primera fase de la candidatura Allende en 1970. Algo como de tener un candidato desgastado, de tener un candidato que el Mapu decía, mire, jubilémoslo y pongamos gente nueva. Evelyn Matei lleva 32 años de candidata presidencial. Esto habla muy bien de ella en cierto sentido, de su capacidad de ser una persona que está en primera línea durante más de 3 décadas, de que siempre ha estado considerada el 92, el 2013, hoy, que salió elegida senadora con muy buenos resultados, que fue ministra de Estado, pero eso también produce un desgaste, o sea, tiene un costo. Si uno tuviera que apostar hoy, ¿qué diría? Primero, la suerte no está echada, sigue en competencia. La diferencia es que a Kast lo sorprende subiendo la cosa y a Matei estancado bajando. Y por eso hay más ánimo en las huestes de Kast que en las de Chile Vamos. Segundo, lo que tú dices respecto de Kaiser es muy relevante, porque tú dices, no, pero Kaiser ya tiene que bajarse o ya murió. Pero espérate un poco, Kaiser marca lo mismo que Winter, Toá o Jara. Ahora, es verdad que al día siguiente de las primarias se van a concentrar los votos en Jara o Toá. Hoy día no. Eso no le va a pasar a Kaiser. Pero yo creo que hay que mirarla con atención las cosas, hay que mirar las grandes tendencias. Termino con un dato. ¿Tú sabes quién ganaba las primarias en esta fecha, el año 2021? Me imagino que Lavín y Jadwe. Lavín y Jadwe. Y además la ganaban con un resultado absolutamente extraordinario. Lavín era, no lo tengo aquí, pero si lo encuentro lo digo tal cual. Creo que no me equivoco si digo que Lavín era 45 y Jadwe 56. Encuesta CADEM, o sea, encuesta que podemos usar hoy día para medir otras cosas. Entonces yo creo que aquí encontré una de las encuestas. Efectivamente. ¿Y tú sabes quién ganaba a la semana siguiente de las primarias o 2 semanas después de las primarias? Sichel, primera mayoría nacional, 24%, y Boric, 21%. Eso. ¿Cuál es el desafío? Hay un desafío en la derecha, evidentemente, porque de momento compite a 3 bandas, a 4 bandas, si somos honestos. Está la candidatura del Partido Social Cristiano de Francesca Muñoz, que no marcan muchas encuestas. Hoy día apareció marca 1 en una de la UDP con un punto. Pero París está con 6 en eso. ¿Cuál es el desafío entonces de las derechas? ¿No? Está la candidatura de Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Matei prácticamente equiparados. Primero, ¿cuántas bandas admite la elección? Digamos, ¿cuántos candidatos pueden llegar a la primera vuelta? Y segundo, ¿qué escenario de primaria sería más favorable, del resultado de la primaria de la izquierda, sería más favorable para la derecha? Yo tengo la impresión que en lo primero la cantidad de candidatos depende de cuánto haya al frente. Yo soy de los que cree que Meo va a ser candidato. Hoy día estaba de cumpleaños Meo y estaba pidiendo o ayer, no me acuerdo, y estaba pidiendo de regalo la firma. No quería regalos materiales, sino que la firma para su candidatura. Si a Meo le va bien, yo le llamo bien a 10, 12, 15%, ahí tú admites 4 candidaturas de derechas, o sea, no hay problema. Ahora, si finalmente va solo uno, se da el escenario que tú leíste hace un rato, que Toá o Jara sacan 30% y son la primera mayoría en la elección, sobre Kast, Matei y cualquiera de derecha. Entonces, depende de la candidatura de izquierda. Ojo que ese es el único escenario en el cual se podría dar la tesis de la segunda vuelta germano-alemana. O sea, si saca 15 Meo... Claro, y le quita mucho al candidato. Es que el voto de Jara ahí o de Toá sería 22 o 20. Claro, se merma mucho. No sería 30. Y eso podría significar una segunda vuelta germano-alemana, como dice Pepe Out. Yo creo que eso es muy difícil. Ahora, ¿qué deben hacer las derechas? Yo en el tema práctico no me muevo mucho, pero yo diría, uno,
no desarrollar una guerra fratricida. Que siempre es un riesgo eso, porque para pasar a segunda vuelta, si tú crees que va a pasar uno de izquierda, tienes que ganarle al de derecha. O sea, no tienes otra alternativa. Pero no hay que desarrollar una guerra fratricida. Segundo, yo creo que hay que poner más el eje en los grandes sueños, en las esperanzas de Chile y en las líneas fundamentales, que en los grandes programas. O sea, este programa no me acuerdo cuántas páginas era, 200 páginas, pongámosle, del Frente Amplio, no tiene ni un sentido en el Chile actual. Lo que se requiere son medidas, carácter, cambiar la línea, más que tener un programa absolutamente voluminoso. Y yo creo que eso hay que cuidarlo. Y tercero, no marearse. ¿Cómo te puedes marear? Yo creo que te puedes marear de dos maneras fundamentalmente. Una es marearte por las encuestas. O sea, suponer que la encuesta está diciendo algo que no está diciendo. De manera que el que va primero ya se cree presidente de Chile y empieza a repartir ministerios, pongámosle. La segunda posibilidad es rodearte de aduladores, que ese es un riesgo altísimo en política. Y ojo que es la regla general, porque tú en campaña trabajas con tus amigos, claro. No trabajas con los adversarios. Si tú le empiezas a creer a cada uno que te dice lo bien que estás asumiendo un riesgo demasiado grande en política. Alejandro, pasemos a la recomendación del libro antes de irnos a la pausa, porque tenemos esta última entrevista, más bien esta entrevista en el último bloque, con Marcela Rodríguez, jefa de prevención de Corporación Esperanza. Pero, por supuesto, no nos podemos quedar sin la recomendación del libro, que además la semana pasada no tuvimos. Recomendamos igual el libro de Pedro Cateriano, la biografía política de Vargas Llosa. Que es muy bueno, lo terminé de leer. Pero no tuvimos tu recomendación del libro. Mira, yo traje uno que es el que debería haber traído la semana pasada. Diego Portales y la tradición política portaliana, de Gonzalo Arenas, publicado por el Centro de Estudios Bicentenario y la Universidad de San Sebastián. Y es porque se cumplió un aniversario más del asesinato de Diego Portales. Cada 6 de junio yo creo que es una buena fecha para recordar a Portales, a su pensamiento, a su acción política, hombre de carácter, de decisiones, de cambios de giro. Y ojo, se acerca apresuradamente el bicentenario del asesinato de Diego Portales en 12 años más. Entonces vamos a seguir recomendando libros sobre Portales a través del tiempo, pero yo creo que esto es muy completo y tiene una gracia adicional. No solo porque Gonzalo Arenas es un gran conocedor de Diego Portales, es porque trabaja a Diego Portales y, más importante creo yo, a la tradición política portaliana, es decir, cómo el ideario portaliano ha tenido influencia no solo en las derechas o en los sectores nacionalistas, sino que también en grupos como la juventud falangista de los años 30, o incluso Orlando Milla, el comunista, hablaba en un libro de el antimilitarista Diego Portales para combatir a Pinochet. Entonces es una persona que se deja agarrar por distintos lados y por lo mismo es muy difícil aprehenderlo totalmente. Yo creo que es un librazo, Entonces, Diego Portales y la tradición política portaliana, de Gonzalo Arenas Odar. Te lo conocerá por sus videos en YouTube, exdiputado, hoy día decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Es la recomendación de Alejandro San Francisco, publicado por el Centro de Estudios Bicentenario, libro que se encuentra en... Y la Universidad de San Sebastián. O sea, se meten ahora a Busca Libre y ahí está. Y también está en librerías. En todas las librerías. En todas las grandes y en algunas chicas. Con eso terminamos nuestro jueves de historia. Alejandro San Francisco, muchas gracias por acompañarnos este día jueves en Nuevas Voces de Agricultura. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y volvemos, como les comentaba, con Marcela Rodríguez, quien es la jefa de prevención de Corporación Esperanza. Vamos a conversar de un tema crucial, el rol de la familia en la prevención del consumo de drogas y alcohol en los jóvenes. Pausa comercial y volvemos con esa entrevista acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, en Nuevas Voces de Agricultura, y como les habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, vamos a tener una conversación especial sobre un tema realmente importante y cada vez más preocupante en Chile. Está con nosotros Marcela Rodríguez, quien es jefa de prevención de Corporación Esperanza, con quien vamos a conversar sobre la prevención del consumo de drogas y alcohol en jóvenes y en particular sobre el papel de la familia. Parto saludándote, Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida a Agricultura. Hola Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Todo muy bien, interesado en esta conversa porque este es un tema que uno ve de cerca. Y quisiera partir con una pregunta como de diagnóstico, Marcela. ¿Cómo está Chile desde el punto de vista de el consumo de alcohol y drogas en menores de edad? Comparativamente, si uno piensa, no tengo idea, en América Latina o si uno piensa en países desarrollados,
Chile vive una situación que uno podría llamar de crítica, de un avance permanente de la droga y del alcohol en la gente joven. Mira, nosotros primero comentarte que comparativamente en América Latina, desafortunadamente tenemos el número 1 en consumo de algunas sustancias, por ejemplo, como marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes sin receta médica. Es una medalla que no queremos tener, pero que está. Ahora, en términos del consumo, según los resultados que nosotros tenemos entregados por Senda, estamos en un aumento de algunas sustancias. Si bien nuestra medición precedente a la que se entregó ahora era en contexto pandemia, y nosotros siempre la queremos analizar desde ahí, en el sentido de que habían ciertos factores protectores o situaciones que condicionaban el consumo de una manera muy particular, que fue todo lo que ocurrió en la pandemia. Hoy día nos estamos dando cuenta con la última entrega que ha habido un aumento en algunas sustancias. El tabaco y el alcohol, en términos generales, disminuyen su prevalencia, pero nos damos cuenta que la marihuana, la cocaína y la pasta base y los tranquilizantes sin receta médica y el éxtasis han aumentado su prevalencia y ya están tomando, por alguna manera de decir, su curso normal previo a la pandemia. Entonces, indudablemente que no tenemos un muy buen escenario en términos generales. Marcela, hecho el diagnóstico, teniendo estos datos preocupantes, digamos, en la cabeza, la Corporación Esperanza lleva un buen tiempo trabajando en esta materia, pero primero, la gente joven, los adolescentes, que es una etapa compleja incluso para los papás, una etapa de cambio en que los papás muchas veces sienten distancia, no saben cómo entrar. ¿Qué hacer? Primero, ¿cuál es el papel de la familia? Uno puede pensar en los colegios, los planes gubernamentales, campañas publicitarias. Uno puede hacer muchas cosas, pero pareciera ser que el sentido común indica que lo primero es, bueno, ¿qué pasa en la familia? ¿Qué pasa en la casa? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, bueno, efectivamente, como tú comentabas, nosotros llevamos 30 años ya trabajando en temas de rehabilitación y prevención, y desde siempre hemos entendido, y no solo nosotros, la ciencia, la prevención y también la evidencia dice que la familia tiene un rol fundamental. Obviamente que, como tú bien dices, no es un rol que va a cumplir sola. Lo óptimo es que esto sea acompañado a nivel de Estado, a nivel de los establecimientos educacionales, por supuesto, pero yendo a tu pregunta, la familia sí tiene un rol fundamental, y no solo un rol, sino que también cuando lo ejerce de manera adecuada, con conductas que están probadas científicamente y que inciden en la prevalencia de consumo, hay un impacto de lo que hacen. Por ejemplo, y hay conductas que se han medido. Fíjate que la desaprobación parental, vale decir, cuando en la casa está clarito que el consumo no está permitido de alcohol u otras drogas, hay una postura muy clara. Cuando los padres, madres y cuidadores conocen a los amigos y amigas de sus hijos e hijas, cuando los padres, madres y cuidadores se involucran en el quehacer escolar, y con esto quiero decir que saben lo que pasa. Yo no te estoy diciendo ni que se metan en el centro general de padres, ni que tengan que estar al tanto, no, estar sabiendo qué te pasa en tu colegio, ¿cierto? Y cuando también saben dónde están, cuando no están en la casa, hay diferencias en la prevalencia de consumo. Radical. Yeah. También, por ejemplo, imagínate que en la última encuesta que entregó Senda de Juventud y Bienestar, entregada hace muy poquitito, aquellos estudiantes que declaran emborracharse en los últimos 30 días, cuando hay un alto control parental, ya un 5% de estudiantes declara emborracharse, versus un 11,9% que declara hacerlo cuando hay bajo control parental. Hay una diferencia de 6,9 puntos porcentuales. Eso también se da en el consumo de marihuana en la vida, y se da no solo con el control parental, sino que también, fíjate, cuando reciben más cariño y calidez en sus casas. Emborracharse, aquellos estudiantes que declaran tener una baja sensación de cariño y de calidez, duplican el emborracharse. Y lo mismo pasa con la marihuana en la vida. Entonces, todo aquello que hagamos en la casa va a incidir en prevalencias de consumo sí o sí. Por lo tanto, la familia tiene un rol fundamental. Estamos conversando, queridos amigos de Agricultura, con Marcela Rodríguez, quien es jefa de prevención de la Corporación Esperanza, a propósito de
el consumo de alcohol y drogas en menores de edad, en jóvenes, y cómo prevenirlo. Te quiero hacer una pregunta, Marcela, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes como Corporación La Esperanza en el trabajo con los colegios, ¿no? En la prevención? En castellano, Marcela, ¿cómo entrarle a los jóvenes, a los adolescentes, con una campaña efectiva, con mostrándole lo pernicioso que puede resultar para ellos el consumo de drogas a temprana edad, el consumo excesivo de alcohol? ¿Cómo ha sido su experiencia, la recepción de los colegios, de los profesores? ¿Hay ahí aliados? ¿Hay ahí personas a las que hay que capacitar? ¿Cómo lo han hecho? Mira, primero decirte que en todos los establecimientos educacionales y cada vez más, el problema del consumo de alcohol y otras drogas es un problema que está latente y que está cada vez más presente. Reuniones que nosotros tenemos hoy nos dicen, para nosotros esto es un tremendo problema. ¿Ya? Primero partir de ahí. Por lo tanto, la preocupación está. Ahora, cuando nos vamos a la ocupación, nosotros como corporación estamos firmemente convencidos de que lo que hay que hacer es tener prevención obligatoria en los establecimientos educacionales. Vale decir que esté incorporada en el currículum y que sea transversal. Y con esto también estamos diciendo que sea desde la primera infancia. La prevención temprana existe. Y no solamente llegar cuando el problema, o sea, actuar de manera reactiva. Es decir, cuando tenemos una problemática, cuando ya empezamos a ver el consumo incipiente en primero o segundo medio, ahí recién hacemos algún taller. Entonces, primero esa es nuestra postura, porque creemos que es la única forma que funciona. Y además con eso estamos también de alguna manera asegurándonos esto que tú dices, que no lleguemos a hablarle a un adolescente que por características propias de su etapa de desarrollo tiene una postura un poquitito más resistente respecto a esta temática, porque ya está tan acostumbrado a hablarla que va a actuar de manera distinta. Ahora, cuando nosotros trabajamos con adolescentes, sí debo decirte que nos sorprendemos gratamente. Ellos quieren hablar del tema. En las encuestas que nosotros realizamos de salida de nuestras intervenciones, siempre agradecen el espacio, siempre quisieran seguir conversando mucho más, y te das cuenta que para ellos también es una problemática y que también tienen formas de no consumir, que es bien interesante escucharlo. Muchas veces uno se centra en el que no consume, en el porcentaje de consumo. Pero ¿qué pasa con todos los demás que no consumen? ¿Qué haces tú para no hacerlo? ¿Cómo tú eres capaz de decirle a un adolescente, decirle a un amigo, ¿sabes que yo no tomo? Eso no es fácil, y qué rico escuchar desde ellos sus propias acciones. Ahora, también existen distintas instituciones que se lo toman muy en serio. Y por ejemplo, nosotros trabajamos en alianza ya hace varios años con Fundación Irarrázaval. Nosotros estamos a cargo de la prevención del consumo de alcohol y otras drogas de FIRA y de su red de establecimientos, y ahí estamos haciendo un trabajo lentito, seguro, pero transversal, es decir, que apunta a instalar una cultura preventiva en los establecimientos educacionales. Y con eso quiero decir que estás instalando creencias, estás instalando actitudes, estás instalando conductas que finalmente son un patrón para cada uno de esos establecimientos. Creemos que esa es la forma de entender que la prevención tiene que estar siempre en toda la comunidad educativa, y con eso también tiene que ver con lo que tú me preguntabas, ¿no? De capacitar. Por ejemplo, este año con FIRA estamos trabajando puntualmente en la formación docente. Los docentes, si bien siempre están al tanto de esta problemática, una problemática que tienen en el aula, por cierto, y fuera de ella también, ellos no tienen por qué saber de este tema, y gracias a capacitaciones tanto de nosotros como de otras instituciones, es súper importante que lo manejen, que sepan cómo yo lo trabajo o lo bajo finalmente al aula. ¿Qué hago cuando tengo un estudiante que llegó con consumo a mi sala? ¿Te fijas? Entonces es súper importante la capacitación, y ejemplos como Fundación Irarrázaval es cómo estamos trabajando con ellos. Marcela Rodríguez, lamentablemente se nos acaba el tiempo. En 30 segundos, una pregunta como hacia el futuro. ¿Cómo? Yo esto se lo pregunto a varias personas que hemos conversado de educación, y fundaciones, en fin, que hacen la pena, pero si hubiese que adelantarse 20 años y mirar hacia atrás, ¿cómo la Corporación Esperanza podría decir, oye, ¿sabes qué? Hemos cumplido un papel satisfactorio desde el punto de vista de la prevención de drogas en jóvenes? ¿Cuáles son como los objetivos, o cuál sería el mensaje que a ustedes les gustaría que cale en la comunidad educativa? Absolutamente claro, Tomás, en menos de 30 segundos. 1, la prevención obligatoria en los establecimientos educacionales desde la primera infancia hasta cuarto medio, siempre presente,
interviniendo a toda la comunidad educativa, trabajando todos juntos en pos de un gran objetivo que no solo es nuestro, sino que es un objetivo que tiene la prevención, que es disminuir la demanda. Ahí vamos nosotros. Así que te diría que en 20 años más yo te dijera que logramos eso. Check. Prevención entonces general y obligatoria desde la primera infancia es la clave aquí, nos comenta Marcela Rodríguez, jefa de prevención de la Corporación Esperanza. Te quiero agradecer esta conversación, me imagino vamos a seguir conversando en el futuro de un tema que afecta, nos escriben muchos papás acá por el chat en directo en YouTube y que nos reivindican además precisamente el papel de la familia, ¿no? Y aquí Rodrigo José nos dice la primera infancia es fundamental. Muchas gracias Marcela por la conversación, que estés muy bien. Gracias a ustedes, un abrazo, adiós. Se nos acaba lamentablemente el tiempo de programa aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Agradezco a todos los que se han sumado a nuestra sintonía, que le ponen like, que nos comentan en las distintas redes sociales. La invitación es a que se queden en la 92.1 porque viene Deportes en Agricultura y nosotros terminamos la semana mañana viernes 13 de junio, aquí en Nuevas Voces como cada día a las 13 horas. Que estén bien. Chau, chau.